Participé, vamos a hablar con Pamela McKay, que está ya a través de la llamada por Meet. Pamela McKay, perdón. Es activista por el pueblo saharaui. Ella también además es asistente social. El pueblo saharaui es un pueblo que lucha hace décadas por su libertad. Y quizá, por ejemplo, al menos yo reconozco que no conocía, así que me puse a investigar. Por eso está bueno traer este tipo de charlas, así que la presentamos. Ya puede activar el micrófono por las dudas. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Buenísimo, genial. Pamela McKay, estaba muy bien Ah, como ahí habías está, entonces, mira, pronunciado. lo había puesto bien. Estaba muy bien, Ahora estamos los dos, sí. mira. ¿Cómo estás, Qué primero? bueno, Muchas qué gracias por bueno que esperar. traigas, Muchas gracias por esperar, perdón que te hablé encima. no hay ningún problema. Te decía que qué bueno que traigas este tema que no suele ser un tema de agenda de la mayoría de los medios de comunicación, así que buenísimo que me convocaste para esto. Quería arrancar haciendo, nosotros tuvimos una pequeña charla previa, y te Ujú. conté que este programa, la idea es que sea más que todo, yo lo hago a este programa encarado más que todo para la gente de mi edad. Y como contaba recién, yo que no conocía mucho sobre el tema, me gusta siempre empezar capaz con un poquito de contexto y poder preguntarte donde, por ejemplo, primero que todo me gustaría hacer situarnos geográficamente. Bien, ¿Dónde perfecto. queda Sahara Occidental sería? Sahara Occidental es un país que está al noroeste de África. Si tienen ahí un celular a mano lo pueden googlear. Está al sur de Marruecos, está al este de Argelia y al sur tiene colinda con Mauritania. Ajá, Y al oeste está el Océano Atlántico. Es un país que tiene unos 260.000 kilómetros cuadrados. Tiene muchos kilómetros de costa, por lo tanto tiene una riqueza pesquera muy, muy importante y tiene muchos minerales importantes. Por eso, bueno, está ubicado en un lugar estratégico y tiene muchas riquezas y bueno, eso es gran parte de la explicación de por qué las colonias europeas, en este caso España, eh, lo colonizan, ¿no? Eso es sí. un poco como la descripción. El pueblo saharaui, Uh -huh. yo estuve averiguando, es un pueblo medio tradicional, medio con ya costumbres, tradiciones. En pocas palabras, ¿cómo es el pueblo saharaui antes de meternos en toda la lucha que tienen, que están haciendo? El pueblo saharaui, bueno, yo así muy brevemente compartirte que también un poco como vos conocí de la historia de este pueblo a partir de una entrevista, un documental en Canal Encuentro, un programa que se llama Historias de Vida, que hace la periodista Ana Cacopardo, y en esa ocasión entrevistó a una de las líderes de saharauis que contaba la historia de este pueblo y ahí me quedé fascinada. Ella viajó hasta los campamentos de refugiados, que ahora voy a contar un poco más, así que la entrevista la hizo desde allí con toda, bueno, la vestimenta, adentro de una de las casas que son como, tienen como casas de tela, que es donde toman su té, que es parte de los rituales, es como nuestro mate. Sí. Y bueno, la verdad que cuando escuché esa nota me fascinó y tardé muchos años para poder ahorrar y poder viajar y en el 2022 pude conocer personalmente los campamentos de refugiados de ese pueblo saharaui. El pueblo es muy tranquilo, es un pueblo que está en conflicto no porque quiere, sino porque, bueno, fue invadido primero por España y desde hace casi 50 años por Marruecos. En ese conflicto hubieron momentos donde el conflicto se fue a más y otros momentos
bueno, el conflicto fue más de la mano de la diplomacia con organismos internacionales como la ONU, pero el pueblo es muy, muy tranquilo y hoy en día en los campamentos de refugiados las que más habitan y sostienen en ese territorio son las mujeres y los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, y un poco mi motivación para poder conocer esta lucha tiene que ver con eso, con en la reconstrucción de estos campamentos de refugiados. Te hago una pregunta. Esto es lo que yo averigüé, vos corregime si estoy equivocado. Esto era un pueblo, una región del continente africano que primero fue colonizado por los españoles. Uh -huh. Y en cuanto ellos se retiran, Marruecos, como decías recién, pasa a colonizar este pueblo. Entonces, desde ese momento ellos están en lucha por su independencia. Claro, a ver, Sahara Occidental, como te decía, es un país que como muchos otros países del mundo y particularmente de África, sufrieron la colonización de los países potencia de Europa, Sí, ¿no? En ese reparto que Europa hace del mundo y particularmente de África, al Sahara Occidental lo invade España. España, cuando entra en su régimen de la etapa de dictadura, en la cabeza de Franco, cuando entra el periodo de decadencia de ese régimen en 1975, lo que dice es, bueno, se lo deja invisibilizando o no reconociendo al pueblo saharaui, se lo deja a Marruecos, hace un tratado que después queda sin efecto, pero en principio Franco dice, bueno, que lo tome Marruecos y Mauritania, ¿no? Los dos países, el del norte y el del sur del Sáhara Occidental. Entonces, hay un hecho histórico que se llama la Marcha Verde, que es donde Marruecos empieza a invadir el país del Sáhara Occidental, ¿no? Y ahí empieza, bueno, todo este proceso que lleva casi 50 años de conflicto, donde Marruecos, en un principio Marruecos y Mauritania invaden el Sáhara Occidental. Mauritania al poco tiempo se sale del conflicto. Después yo estando en los campamentos de refugiados entendí por qué, porque hay una cercanía cultural muy importante entre Mauritania y el pueblo saharaui, son más bien pacifistas, no así Marruecos, que invade, empieza a matar a las personas, al pueblo saharaui, los empieza a desplazar y el pueblo saharaui empieza a caminar por el desierto. Es una historia tremenda, tremenda, porque además prácticamente no tenía para dónde ir y bueno, su aliado, su hermano, su aliado estratégico es Argelia y es quien le cede un pedazo de territorio donde el pueblo saharaui, quienes pueden salirse de ese territorio invadido por Marruecos, arman en territorio de argelino los campamentos de refugiados que están hasta el día de hoy. Son 5 campamentos de refugiados. Las historias son tremendas porque las familias quedaron divididas porque después Marruecos hizo un muro que se llama, es conocido mundialmente como el muro de la vergüenza. Es un muro que tiene 2.700 kilómetros, que va de punta a punta al país de Sahara Occidental, lo cruza de punta a punta. Es un muro enorme que tiene, después de la muralla china, es el más grande del mundo, o sea, es tremendo. Y es altísimo y tiene como 5 medidas eh, eh, donde, bueno, tiene los alambres, tiene todo un campo minado, o sea, 5 medidas para que si cualquier saharaui se acerca, bueno, es asesinado inmediatamente. Entonces, el país, el Sahara Occidental, queda dividido por ese muro y muchas familias quedan divididas de un lado del muro, o sea, de lo que es Sahara Occidental original, hay familias que nunca más pudieron salir de ahí y otra parte de la familia que vive desde hace 50 años en esos campamentos de refugiados. más de Es 50 tremendo. años. Wow.
Es tremendo. Yo he conocido historias donde, bueno, hijos que no volvieron a ver nunca más a su madre o a su padre que fallecieron, o a sus hermanos, a sus hermanas, familias divididas. Eh, es muy, muy fuerte y a su vez es un ejemplo de lucha el pueblo saharaui que nunca bajó los brazos y a pesar de la tremenda asimetría, porque a ver, el conflicto sigue porque Marruecos tiene sus aliados estratégicos, ¿no? Que tiene que ver con, en primer lugar, por supuesto, España, pero también Alemania, Francia, el mismo Estados Unidos, apoyan la invasión de Marruecos hacia el pueblo saharaui, porque todos son socios comerciales. Claro. Entonces, bueno, en el paso del tiempo, o sea, te lo estoy diciendo tal vez medio desordenado, pero como Para que se entienda, para claro, sí. en esos 50 años, te decía, hubieron momentos cuando apenas Marruecos invade el territorio del Sáhara Occidental, hay 16 años que es todo un tiempo donde es un conflicto armado, hasta que Naciones Unidas dice, bueno, acá hay que hacer un alto al fuego y hay que hacer lo que ellos le llaman, hacen una misión que se llama la MINURSO, donde propone Naciones Unidas hacer un referéndum y preguntarle al pueblo saharaui si quería depender de Marruecos o ser un país independiente. Ese referéndum nunca se lleva a cabo, eso fue en 1991. Nunca se lleva a cabo, o sea, no se cumple esa propuesta de las Naciones Unidas, que era, digamos, la propuesta de hacer el alto al fuego era para llevar el conflicto a otro proceso, un proceso más diplomático, pero no se cumple. Entonces, bueno, eso hizo que Marruecos siga haciendo uso de ese territorio, siga como invasor hasta el día de hoy de las tierras saharauis. Y como parte, digamos, en estos 50 años, otro de los hitos de este conflicto de los últimos tiempos tiene que ver con el posicionamiento de Pedro Sánchez, el presidente de España, cuando en el 2022, en una fuerte alianza con Marruecos, reconoce el dominio de Marruecos hacia el territorio saharaui. Entonces, bueno, eso desata nuevamente el conflicto, desde ese momento se vuelve a las armas y desde ese momento, bueno, para que se entienda bien, España no es cualquier país en este conflicto, primero porque fue el colonizador del Sáhara, fue quien entregó a Marruecos el Sáhara, es una potencia europea. España y Marruecos hacen sus negocios porque Marruecos es la puerta de entrada o de salida de toda la migración africana que Claro. ingresa a Europa. Entonces es muy importante cuál es el posicionamiento que tiene España porque es mirado mundialmente, ¿no? La postura de España en relación a este conflicto. Bueno, desde el 2022 España toma abiertamente este posicionamiento de apoyar a Marruecos. Y bueno, desde ese momento es que un montón porque una cosa que yo pude vivenciar también tiene que ver con que una cosa son los gobiernos y otra cosa es el vínculo entre los pueblos. Desde hace muchísimos años el pueblo español recibe a los niños, hay como un programa organizado desde las familias españolas que es recibir a los niños saharauis durante todo el periodo de vacaciones, ¿no? Ese programa que se creó desde las organizaciones del pueblo se llama Vacaciones en Paz. Y eso hace que los niños saharauis vayan 3 meses a vivir a las casas de las familias españolas. Entonces después las familias españolas le devuelven la visita y van unas semanas a vivir a las mismas familias que están en los campamentos de refugiados. Y eso hizo, y ahí pasaron muchísimos, miles y miles de niños
saharauis que se van en el verano a España. Eso hizo que a lo largo del tiempo gran parte del pueblo español tenga muy presente la causa saharaui. Por eso cuando el presidente Pedro Sánchez salió públicamente a avalar la invasión marroquí, hubo muchas manifestaciones en España en rechazo a ese posicionamiento. Eso es muy interesante. ¿Qué pasa ahí con la unión de los pueblos? Inclusive hay muchísimos, o sea, todos los años se organizan directamente, o sea, son contingentes que viajan a estos campamentos de refugiados que organizan esos viajes porque obviamente es un territorio donde no llegan los aviones ahí. Los aviones llegan hasta Tinduf, que es el aeropuerto argelino, y después vía terrestre se llega a los campamentos de refugiados. Entonces, son las propias organizaciones españolas las que organizan estos viajes para poder ir a los campamentos de refugiados. Y en esos viajes, bueno, llevan donaciones o hacen propuestas artísticas, ¿no? Hay un festival de cine que es muy importante que se hace todos los años, donde hacen cine a cielo abierto en el desierto. Bueno, hermoso, ¿no? El vínculo ahí que hay entre ambos pueblos. Sí, mira, acá hay un comentario que me va a llevar a hacer una pregunta, lo quería leer. Hay que armar una gran campaña para visibilizar la situación del Sahara. Es inadmisible que Argentina no reconozca el derecho del pueblo saharaui, dice Pablo Pico Pienkovich. Y esto me llevaba a preguntarte, vos me habías contado que sos activista, sos militante, que sos parte de una organización que también lucha por los derechos y trata de ayudar y eso. ¿Es totalmente independiente su ayuda o reciben algún tipo de ayuda al menos, no sé, cuál es el posicionamiento, por ejemplo, de Argentina con respecto a eso? ¿Les han dado una mano? Está buenísima la pregunta. Primero decir que todo lo que es el apoyo al pueblo saharaui se hace totalmente de manera voluntaria, comprometida y así, muy de boca en boca. En el caso específico de San Luis, el año pasado recibimos, a partir de que pude viajar a los campamentos de refugiados, tuve que hacer una serie de trámites administrativos que me llevaron a conocer a quien es el embajador saharaui para Sudamérica, que es Mohamed Ali, que le mandamos un beso, está resfriado, está en el exterior, pero iba a tratar de conectarse. Él es realmente quien debería estar hoy acá, claramente será en otra oportunidad, él no podía hoy, pero es la persona que está difundiendo esta causa en Argentina y en todo Sí. Sudamérica. Eh, eh, él nos visitó hace poquito acá a San Luis, estuvo en la Universidad Nacional de San Luis y vino para Merlo, que es donde yo vivo, y ahí un montón de otros vecinos y vecinas se acercaron como tu inquietud hoy de conocer un poco más acerca de la realidad de este pueblo, que tal vez por algún motivo te llamó la atención. Bueno, un montón de vecinos lo escuchamos a Mohamed, su relato absolutamente conmovedor, porque él es uno de los que vivió y luchó para la autonomía de este pueblo y lo sigue haciendo. Y bueno, y esta lucha que es tan despareja se va construyendo de esta manera, ¿no? Muy de boca en boca. Nosotras somos personas que tenemos nuestros trabajos, nuestras otras cosas. A veces nos parece que estas causas internacionales nos quedan tan lejanas y que no le encontramos el punto de contacto con nuestra realidad o con nuestra profesión o con lo que hacemos día a día, pero tiene que ver con una mirada humanitaria del conflicto, ¿no? Y con la importancia que tiene el poder cruzar la frontera, el cerco mediático que tiene este conflicto, que bueno, en gran medida se entiende porque las potencias que están en juego, Marruecos, España, Francia, Estados Unidos, es muy complejo cruzar ese cerco mediático. Entonces,
es importantísimo actividades como estas, que se tratan de seguir compartiendo la realidad, de difundir, y pienso que cada una de estas pequeñas acciones que cada una puede hacer, aportan un montón a los fines de esta causa, ¿no? De lo que es el reconocimiento de la autonomía al pueblo saharaui. Te quería comentar que justamente dos cuestiones. Por un lado, cuando yo tuve que armar mi viaje, parte de esa logística de viaje la hice con una amiga española que desde hace 12 años es parte de este programa de Vacaciones en Paz, Sí. y ella desde hace mucho tiempo apoya al pueblo saharaui y quiso viajar a el Sahara Occidental, al territorio invadido hoy en día por Marruecos. Bueno, y fue tremendo porque ella en su pasaporte tenía el sellito de que había ido a los campamentos, que había pasado por Tinduf y que había ido a los campamentos de refugiados saharauis, y la pasó realmente mal. Pudo vivir en primera persona la persecución de todo saharaui o persona que apoya al pueblo saharaui por parte del gobierno marroquí. O sea, de estar muchas horas detenida, indagada, ¿no? Hay realmente un cerco mediático. Es como dicen muchos periodistas que cubren este conflicto, tratan de cubrir, lo tienen que hacer inclusive desde la clandestinidad, es la principal cárcel a cielo abierto, porque realmente las familias que siguen viviendo en ese territorio son perseguidas, no consiguen trabajo, reducen a determinados barrios, digamos, es donde pueden seguir viviendo los saharauis, están todo el tiempo controlados, con quién se reúnen, qué es lo que están haciendo, bueno, es muy tremendo. Entonces, necesariamente la comunidad internacional, por supuesto que la ONU, todos los organismos internacionales tienen mucha responsabilidad acerca de la continuidad o no de este conflicto, ¿no? Cuando en el 91 la ONU dijo que había que hacerse ese referéndum y nunca se llevó a cabo, seguramente es porque tienen miedo y porque saben que el pueblo saharaui quiere ser libre, quiere ser independiente. Bueno, me parece que desde el lugarcito, el pequeño o grande lugar que cada uno de nosotros tenga, es, bueno, saber que esta causa hay que seguir difundiéndola, y entre todos tenemos que exigir la autodeterminación del pueblo saharaui. Y me fui un poco por las ramas, pero No, para no, pero volver. está bien, está perfecto. En el caso argentino, Argentina no reconoce, en el mundo hay 82 países que reconocen la autonomía del pueblo saharaui. Varios de los países son latinoamericanos, como México, Perú, Uruguay, Ecuador. Pero en el caso de Argentina aún no. Esa puede ser una tarea nuestra Ujú. también. Estamos en un momento muy complicado con el gobierno de Milei, que hasta, bueno, tiene ganas de entregar las Islas Malvinas, ¿no? Esta semana también hemos escuchado Sí. declaraciones y se puede hasta, eh, sin que el conflicto sea igual, pero bueno, hay algo ahí de paralelismos, digamos, con los conflictos, así que es un gobierno muy complicado respecto al reconocimiento de las soberanías de los territorios de parte de los pueblos, pero me parece que es importante seguir manteniendo temas como este en la agenda pública. Claro, sí, sí, sí. Mira, yo te cuento, me enteré de este tema a través de mi abuela, que me comentó, me pareció interesante, me recomendó la charla. Si está viendo, le mandamos un beso. Porque, y eso iba a derivar a mi otra pregunta. Vos recién hablabas de que muchos periodistas tienen que cubrir, ¿no?, todo esto que está pasando medio en secreto por la persecución que hay, justamente. Y cuando yo me entero a través de esto, a través de mi abuela, y empiezo a investigar a través de internet, noticias, información y eso, me doy cuenta que no había visto esto antes en otro medio, en las noticias, en redes sociales, y,
Entonces te iba a preguntar, esto desde tu experiencia, desde hace el tiempo que estés en esta lucha, apoyando, ¿has visto que se trata muy poco, que debería tratarse más en los medios, e incluso, no sé, áreas académicas, colegios? Totalmente. Bueno, esto, lo que recién mencionábamos, muchas veces, primero ya de por sí la agenda internacional está bastante recortada, ¿no? Algunos conflictos, algunas cosas, bueno, sí escuchamos sobre Gaza, por ejemplo, pero este tema en particular creo que no se trata porque, bueno, justamente lo que hace es dejar visible los negociados que hay todavía hasta el día de hoy cuando decimos que no existe más la colonización. Este es un ejemplo De que sí, de que sigue sí, muy sí. vigente el régimen colonialista y donde, bueno, muchos países europeos que se arrogan, digamos, como grandes potencias democráticas, bueno, terminan avalando estos regímenes colonialistas todavía hasta el día de hoy. Entonces, en general, me parece que el tratamiento de los conflictos internacionales tiene mucho que ver con cuáles son los países involucrados en eso. Y en el caso del Sáhara, claramente no lo abordan porque saben que hay muchos elementos que a lo largo del conflicto que no se fueron cumpliendo, que las mismas convenios internacionales avalan la autodeterminación del Sáhara, pero no se aborda en los medios esta temática. Y después, bueno, hay algo que me parece acerca de cómo se plantean estas problemáticas respecto a la cercanía o la lejanía, ¿no? Como que a veces me parece que se pone en un lugar de, bueno, esto no le va a interesar a nadie, entonces no me trae más seguidores, y bueno, y se invisibiliza el conflicto. Así todo, el Frente Polisario, que es el gobierno autónomo del pueblo saharaui, creo que hace grandes esfuerzos y ha construido en el mundo una red de periodistas y de escritores que mantienen vigente el conflicto después de 50 años casi, cosa que no es nada menor eso, Claro, ¿no? sí, sí. Es, sí, ¿Sabes qué te iba a preguntar? Para alguien, por ejemplo, que esté viendo esto y que esté interesado, yo te iba a preguntar anteriormente, que igual ya lo respondiste, cómo te involucraste en la causa. Dijiste que viste en Canal Encuentro. A partir de que lo viste en Canal Encuentro, por ejemplo, en el material audiovisual que hayas visto, no sé si había algún número con el que te comunicaste. Si alguien está viendo esto y quisiera hacer lo mismo, involucrarse, ¿cómo podría ayudar, sumarse a la causa? está buenísimo. Me parece que lo primero es informarse. Esa entrevista que yo vi la recomiendo mucho, que es Historias de Vida de Ana Cacopardo, y ahí ponen mujeres saharaui, y bueno, eso puede ser como un primer documental como para empezar a familiarizarnos. Mira, lo voy a Después, anotar y después me lo voy a ver. sos un Lo genio voy a anotar total. porque siempre a mí me encanta Está recibir buenísimo recomendaciones. y está bueno la pregunta porque también, como todo, ¿no? Quien cuenta el relato hay que ver desde qué lugar está parado para describir este relato. Yo he visto otros documentales, antes de mi viaje, busqué también mucha información, me parecía un mundo totalmente desconocido, el desierto saharaui, en qué idioma hablarán, bueno, todo era como muy desconocido. Hay varios documentales también españoles que están buenos para comprender. Me parece que una forma como muy concreta es, en el caso de San Luis, puede ser contactarse con otras personas que estén en San Luis, en la ciudad de San Luis, o en este caso en la zona del Valle del Conlara, se puede contactar con nosotros, nosotras.
Nosotros lo que hicimos acá fue compartir documentales, buscar, hace poquito pasamos un documental que hizo Miguel Mirra, que por estos días va a estar en la ciudad de San Luis, que estaría buenísimo que se pase allá, dicho sea de paso, que se llama Mujeres Saharauis. Y bueno, también relata, ayuda a comprender un poco más el conflicto. Creo que esa es una tarea muy concreta que podemos hacer todos y todas, que juntarnos con otros, informarnos y dar visibilidad a este conflicto. Sí. ¿Qué le dirías capaz a alguien que, como vos decías, hoy pasa mucho, mucho esto de esto capaz no me va a sumar a seguidores, esto capaz, este tema capaz no garpa, por eso no lo voy a tocar. Pero bueno, yo tengo esperanza y tengo fe de que hay mucha gente que capaz no piensa, quiere aportar, quiere ayudar, y simplemente no se anima porque no sabe por dónde empezar, o Ujú. no se anima a comprometerse, dice, como que lo ve y dice, ok, me gustaría apoyar, pero como no me animo. ¿Qué capaz le dirías a alguien que esté viendo esto y se quiera sumar? Está bueno. Pienso que esto, lo primero es buscar información. Creo que si uno tiene un poco de empatía, es imposible no conmoverse con la historia del pueblo saharaui. Lo digo en el sentido de la crudeza, de la dureza, de todo lo que tuvieron que atravesar. Ponerse en el lugar siempre es un ejercicio muy importante, ponerse en el lugar de esa persona que, por ejemplo, caminó kilómetros eh, y llega a un desierto y desde el desierto tiene que construir su casa, su forma bueno, de qué vive, ¿no? De dónde saco el agua. Es realmente impactante. Pensemos que el Sahara es el desierto más grande del mundo, es ver arena por todos lados con calores extremos y el pueblo saharaui logró construir todo, una vida, digamos, ahí para que escuelas, centros de salud, casas, y hace 50 años que muchísimas familias saharauis resisten las condiciones del desierto, que yo creo que debe ser uno de los lugares más duros del mundo. Bueno, me parece que cuando uno se informa y vas viendo el ejemplo de ese pueblo, es imposible no conmoverse. Lo primero es eso, ¿no? Como ser empático. Y después es esto, es difundir, es pensar que toda acción, por pequeña que sea una charla, sea pasar un documental, sea comentarle a otra persona, todo ayuda. Me parece que se puede buscar el contacto directo con, en este caso tenemos la fortuna de que Mohamed Ali, el embajador, vive o está mucho tiempo en Argentina, y eso es una gran ventaja, es el responsable de todo Sudamérica, pero está en Argentina, es una persona muy dispuesta a ir a los territorios a contar en primera persona toda esta historia, muchísimo mejor que yo, porque él es protagonista de esa historia. Entonces podemos eso, organizar colectivamente una visita nuevamente de él acá, una persona muy, muy abierta, muy comprometida con la causa. Me parece que bueno, ahí tenemos como tareas concretas para hacer. Sí, sí, cuando decías que era imposible empatizar, yo pensaba sobre todo en la historia de Argentina, sobre todo la historia de América. América también fue Ujú. colonizada, la diferencia que este pueblo sigue en esa situación. Exacto. Pero mira, para mí me gustaría, hablando de que vos recién hablabas del embajador, arreglar una próxima charla y sumarlo a él. Y me gustaría, si vos querés también, y que estemos los tres, para poder seguir difundiendo esto que es la única manera para que la gente pues, se pueda sumar, para que la gente conozca. Como te dije, yo no tenía información anterior a esto y ahora estoy informado y ahora siento que de alguna manera me interpela porque, como vos decías, es imposible no empatizar. Vos relatás las cosas y al menos yo me lo imagino
y siento que ni siquiera es tan... No, no puedo ni imaginar realmente cómo es, como que me imagino capaz una parte. Eh, Sí, y no sí, sé sí. cómo, por ejemplo, cuando vos viajaste, si tenías, no sé si tenías una idea previa, visto fotos, imágenes, algo así, y capaz cuando te chocaste con la realidad, era igual que como lo habías imaginado, mejor, peor. Yo cuando viajé, o sea, para poder viajar es como si vos hoy tuvieras que pensar, bueno, ¿cómo para viajar a África a un campamento de refugiados? Claro, sí, 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 yo no Vos sabría decís, por dónde bueno, ¿por empezar. dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Y fue, bueno, un trabajo que estuvo buenísimo. En mi caso, una de las cuestiones que más me movilizaba tenía que ver con el rol de las mujeres en en la construcción de esos campamentos de refugiados, porque, bueno, en este documental, en esta entrevista inicial que yo vi, quedaba muy claro que las mujeres habían sido el pilar fundamental, porque hubo una división sexual del trabajo donde los varones tomaron las armas y fueron a la guerra y las mujeres quedaron armando, organizando todo ese campamento. Entonces, me pareció interesantísimo conocer la historia de esas mujeres. Entonces, lo primero que hice fue empezar a buscar si había algún tipo de mail. Yo además hablo español y nada más. Decir que la Claro, esa es colonia otra cosa. Mira, que cuando invadió, claro, Perdón, porque ellos hablan, cuando conté que estaba la posibilidad de tal vez hablar con el embajador, me preguntaron, ¿habla español? claro, Entonces, y claro, como fueron ahí pensé colonias, también en vos, y dije, bueno, ¿cómo habrá sido para ella viajar a un lugar en el que hablan otro idioma? hablé árabe, no, no, como fueron colonia española, ellos hablan español y Claro, árabe. mira, Entonces, bueno, árabe, imagínense, o sea, dificilísimo, no, no se puede ni leer ni para nosotros pronunciar, era como muy, muy difícil. Entonces, el primer contacto que hice era con la Unión de Mujeres Saharauis. Conseguí el mail buscando así por internet y lo primero que hice fue eso, mandar un mail, presentarme y decir, bueno, mi nombre es tal, vivo en Argentina, me interesa ir a conocer y algún día viajaré. Y bueno, a ver si eso es posible. Y me responde una persona que se llamaba Najat, que yo no sabía si era varón o mujer, supuse que era mujer porque era la Unión de Mujeres Saharaui, pero bueno, ese fue como todo un primer contacto. Después, entre los requisitos, una de las cosas que pedían era, bueno, una serie de papeles que las tenía que resolver con el embajador y allí un segundo punto para mí fue, a ver, yo soy parte también milité muchos años en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos, que la CTA también es una causa que abraza. Y sabía que había años anteriores compañeras de la CTA habían viajado a los campamentos de refugiados, así que me puse en contacto con ellas y ellas me pasaron el contacto del embajador, de Mohamed. Y un tercer como contacto que tuve que hacer fue con amigas de España que, bueno, como me explicaban de que no hay aviones que lleguen directamente a los campamentos, siempre el ingreso a los campamentos de refugiados es a través de España a Argelia, que es el país hermano para el pueblo saharaui, el que le dio las tierras y que lo abraza hasta el día de hoy. Y de Argelia, esto que les contaba antes, se va de manera terrestre hasta los campamentos. Entonces, el tercer vínculo que tuve que hacer tiene que ver con amigas españolas que, bueno, tuve esa fortuna también de que mis amigas estaban involucradas en esta causa, entonces pude ahí también sumarme a esos grupos de españoles y españolas que viajan una vez al año a los campamentos. claro. Entonces, en esas tres, con esas tres puntas que fue
Najat, que era la representante, o sea, la responsable de las relaciones internacionales de la Unión de Mujeres del Sáhara. Ella, por un lado, el embajador Mohamed Ali, que está representante, digamos, del Frente Polisario para Sudamérica, y estas amigas españolas, ahí pude organizar la logística del viaje. Bueno, fue todo un proceso largo, de mucho tiempo, con muchísimas incertidumbres, muchas expectativas. Viajar a África para mí también tenía todo bueno, un componente emocional como muy, muy fuerte. Es un continente que a mí me genera mucha admiración por un lado, mucho dolor por el otro, porque es un continente que fue saqueado por Europa, que hasta el día de hoy Europa en sus museos más importantes, bueno, hace alarde, ¿no?, de cosas robadas a países africanos. Bueno, toda una serie de emociones cruzadas, ¿no? Muchas dudas desde lo básico, desde cómo eran las casas, dónde dormían, las casas a lo largo de 50 años fueron cambiando, porque cuando apenas arman sus... es muy loca la historia, las primeras tiendas que hacen, que utilizan como casas, las arman con las melfas, que son las vestimentas de las mujeres, que son telas que tienen unos 4 metros, que si ven en las fotos van a ver las mujeres envueltas por esas telas hermosas. Eso usaron para hacer las primeras casas, ¿no? Imagínense, bueno, esas tiendas, esas carpitas en el medio del desierto. Con el paso del tiempo, bueno, fueron haciendo sus casas de adobe. Hace unos años atrás tuvieron una tormenta muy, muy grande que tiró abajo muchísimas casas. Entonces ahora hay muchas casas que ya son de material, de ladrillo. O sea, a lo largo de los 50 años, obviamente que eso fue cambiando. No hace muchos años que tienen luz eléctrica, que eso viene también todo de Argelia. No hace muchos años que tienen agua potable, imagínense también en un desierto, bueno, tienen que hacer tremendas obras para traer agua desde muy lejos. Entonces, digamos que hoy en día las condiciones obviamente fueron mejorando. Ya hay generaciones que se criaron ahí y hay jóvenes que están haciendo sus casas ahí, que están muy seguros de no querer irse de ese territorio, ¿no? Que siguen el legado, que siguen la lucha, la defensa de esa tierra, y que esperan de la comunidad internacional una respuesta a ese reclamo. Así que bueno, la experiencia fue hermosa. No deja de ser un territorio en guerra, entonces todas las personas que vamos de visita estamos siempre en custodia, porque también pasó años atrás que Marruecos armó un operativo donde secuestraron a turistas, porque Marruecos maneja mucho lo que es, bueno, la difusión, la comunicación internacional. Entonces, bueno, armaron ese operativo donde secuestraron a turistas y les echaron la culpa a los saharauis para hacerlos mostrar ante la comunidad internacional como un pueblo violento, cosa que es todo mentira. Entonces, bueno, hoy las personas que vamos de visita estamos siempre custodiadas, acompañadas, digamos, por alguien del gobierno del pueblo saharaui. Claro, perfecto. Sí, bueno, hay mucha historia. Hay mucha Mucha historia. Y sabes que historia. me gustaría dejar asentada una parte 2. No, una parte 2 para volver a invitarte y sumar a Mohamed. Yo ahora te quiero agradecer por haberte sumado a la